Buenas tardes, mi nombre es Alan Loyo. Yo soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Actividad Física en la asignatura de Bioestadística a cargo del catedrático Javier Lima Domínguez. Vamos a explicar un poquito el protocolo que se llama efecto del estado de hidratación sobre la potencia anaeróbica en jugadores de fútbol americano de 19 a 25 años en la Liga Mayor Estudiantil Mexicana. Hablamos del fútbol americano como un deporte intermitente y que lo importante, aparte no solamente de la fuerza, es el estado de hidratación, ya que es un determinante en, digamos, contracciones cortas pero explosivas, deportes de potencia de corta duración. El fútbol americano, obviamente dependiendo del equipo, depende si es indoor o en exterior, va a depender la temperatura y la humedad de donde estamos jugando. El planteamiento del problema es que el ejercicio puede ocasionar tasas de sudoraciones altas y pérdidas sustanciales de agua y electrolitos durante el ejercicio sostenido que provocarán una hipohidratación. Eso agregándole que los jugadores de fútbol americano usan aditamentos como shoulders, cascos, nitros, tablas, mallas y jersey. Obviamente estas pérdidas de sudor en condiciones más calurosas o de humedad, las pérdidas pueden ser mayores. Nosotros hemos evidenciado que una pérdida del 1% afecta la función cognitiva y una deshidratación del 2% puede afectar el rendimiento deportivo e incluso riesgo de lesión. La justificación del proyecto es que los jugadores de fútbol americano durante los entrenamientos tienen muy cortas o periodos muy cortos para poder hidratarse, ya que los entrenamientos son extenuantes y son prolongados. Y los entrenadores no están totalmente familiarizados con el concepto de la hidratación constante durante el ejercicio, ya que para ellos la hidratación no es un punto importante. Y en eso se basa el protocolo de evidenciar que un estado de hidratación óptimo mejoraría el rendimiento deportivo. La pregunta de investigación sería, ¿el estado de hidratación influye sobre la potencia anaeróbica en jugadores de fútbol americano de la Liga Estudiantil Mexicana? Ok. La hipótesis sería que un estado de euhidratación tendría una mejora sobre la potencia anaeróbica versus un estado de hipohidratación en jugadores de fútbol americano. El objetivo general sería evidenciar los efectos de la hidratación sobre la potencia anaeróbica en jugadores de fútbol americano de 19 a 25 años en la Liga Estudiantil Mexicana. Los objetivos específicos serían medir el estado de hidratación en los jugadores previo a un entrenamiento y posterior al entrenamiento y identificar la diferencia significativa sobre la potencia anaeróbica en un estado óptimo de hidratación versus una hipohidratación. Ahora, el tipo y diseño de estudio, nosotros elegimos, bueno, en este caso yo elegí un estudio que se basa en un diseño de investigación de tipo longitudinal, cuasi experimental. El universo de estudio son 37 jugadores varoniles de la Liga Mayor Estudiantil Mexicana de 19 a 25 años. Ahora, ¿qué criterios de inclusión tenemos? Exclusión y eliminación. Criterios de inclusión serían participantes sanos, estar en el rastro oficial de algún equipo de Liga Mayor de la ONEFA y con una gravedad específica mayor a 1.020. Los criterios de exclusión serían sin ninguna patología de tipo renal, en algún tratamiento farmacológico como diuréticos, betabloqueadores, ya que se hayan sobrehidratado, consumido alcohol, estupefacientes o algún estimulante como la cafeína o efedrina en las últimas 24 horas y los criterios de eliminación es que no cumplan con el protocolo de hidratación establecido. Los instrumentos que vamos a ocupar sería un InBody para medir el agua corporal total y el peso y específicamente el refractómetro de orina que mide la gravedad específica de orina para determinar estos dos, específicamente el estado de hidratación junto con el vaso recolector que es donde nos dan las muestras de orina. Y para medir específicamente la potencia utilizamos un dinamómetro de mano, la aplicación CMJ que mide un salto en contramovimiento y un cronómetro y un silbato para medir la prueba de las 40 yardas, que serían los tres parámetros de potencia anaeróbica. Ahora, este fue un poquito del proceso, les explicamos un poquito cómo fue. Es a todos los jugadores les pedimos una muestra de orina, que es la foto del cuadro inferior izquierdo, y les tomamos el peso y el agua corporal total. Determinamos el estado de hidratación y a todos, ya sea estado hidratado o deshidratado, les hicimos las pruebas de las 40 yardas, el CMJ y la dinamometría. Al principio y al final del entrenamiento. Posterior a esto, volvimos a hacer las pruebas, posterior al entrenamiento, es decir, antes y después, y vimos, primero era determinar el objetivo si llegaban deshidratados o hidratados al entrenamiento, y determinar si terminando el entrenamiento podrían acabar más deshidratados o hidratados, ¿no? Ese sería el primer
digamos, criterio. Y la segunda sería ver si llegaban hidratados, cuánto tenían de valor en las 40 yardas, cuánto tenían de valor en la dinamometría y cuánto tenían de valor en CMJ. En estado de hidratación, para posteriormente a los que estaban deshidratados les dábamos un protocolo de hidratación y en otro momento, en otro día de entrenamiento, volvíamos con ellos y los que estaban deshidratados ya estaban hidratados y volvíamos a tomar los parámetros para ver cuánto mejoraban sus parámetros de potencia deshidratado versus hidratado. Ahora, en el análisis estadístico, todos los datos fueron analizados utilizando el programa SPS. En la versión 23 se crearon pruebas de normalidad con Smirnov y Sapir-Whey con una P de 0.05. Y se realizaron pruebas T para muestras dependientes para determinar si había diferencias significativas entre los grupos con una P de 0.05. Los resultados fue, en el preentrenamiento, el 37% de los jugadores estaban deshidratados y el 63% hidratados. En el postentrenamiento vemos que la cantidad de deshidratados aumentó un 60% y la cantidad de hidratados disminuyó a un 40%. Esto nos habla que muchos jugadores llegan hidratados, pero se deshidratan durante el entrenamiento. Y muchos deshidratados acaban más deshidratados durante el entrenamiento. Específicamente la deshidratación, vimos que en el preentrenamiento era del 38%, en el post del 62%. Vemos cómo aumenta la tasa de deshidratados. Y los hidratados en el pre es de un 61%, acaban en un 39%, es decir, muchos llegan hidratados, pero acaban deshidratados. Al final, el resultado, bueno, uno de los resultados finales sería que el 89% tiene una deshidratación leve y el 11% ya una deshidratación moderada. Ahora, con respecto a que ya detectamos a los pacientes o a los atletas que están deshidratados, les damos un protocolo de hidratación y en otro momento, en otro día de entrenamiento, volvimos a hacer las pruebas y vemos que los pacientes deshidratados, por ejemplo, en la prueba de las 40 yardas, tenían una media de 5.8327 e hidratados tenían una media de 5.7089. ¿Qué quiere decir? Que redujeron su tiempo de, digamos, el tiempo en el cual recorren las 30 yardas en .1238 segundos, lo que significa una mejora del 2% versus un estado de deshidratación. Asimismo, con la dinamometría de mano derecha, vimos que tiene una fuerza de empuñadura en la mano derecha de 53.29 versus hidratados una fuerza de 59.40, lo que significa una mejora del 11%. En la mano izquierda fue de 51.13 versus 55.67 en la parte de hidratados, por lo que mejora en un 8%. Y el salto en contramovimiento, es decir, en deshidratados saltan 50.01 la media y hidratados saltan 52.31 centímetros la media, lo que significa una mejora del 4%. Todos estos resultados nos sirven para evidenciar que el estado de hidratación mejora la potencia anaeróbica, por lo tanto podríamos generar protocolos perientrenamiento que serán antes, durante y después para que esta potencia anaeróbica tenga una mejora en el rendimiento deportivo y lo que se traduciría en resultados. Las limitaciones del estudio sería que responde eficazmente en la mayor parte de los desafíos, pero la fatiga muscular, el balance calórico y la etapa competitiva y el tiempo disponible de las mediciones podrían influir fuertemente en los resultados de las variables asociadas al rendimiento y como recomendación para futuras investigaciones, que estos resultados sean considerados como una base de investigaciones futuras y que estudien grupos en sujetos más numerosos con un tipo de estudio doble ciego. Y las conclusiones serían que este estudio fue el que el estado de euhidratación o hipohidratación tiene un efecto significativo sobre la fuerza, potencia anaeróbica en comparación con un estado de hipohidratación. Lo que estaríamos haciendo sería fomentar el estado de hidratación pre, durante y post partido, que debe ser una práctica habitual por, digamos, en cada sesión o planificación del periodo de entrenamiento en el que se encuentren los jugadores.